Hola, 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 hola. La bienvenida a todos amigos de YouTube. Estamos en el cuarto capítulo de esta serie en donde estamos programando un juego de naves tipo, eh, tipo Galaxian, tipo Galaga. Así que este es el resultado que habíamos obtenido en el capítulo 3. Está quedando hermoso, está quedando muy bueno. Y nada, vamos a seguir mejorando algunos detalles y algunas cosas que habíamos mencionado en el capítulo anterior, como la segmentación de la dificultad, segmentación de ataques por clase y ese tipo de cosas, porque actualmente digamos, todos los enemigos atacan de la misma manera. Así que, para empezar, lo que voy a hacer es abrir el objeto control, que es este de acá, y lo que quiero hacer es lograr dos patrones diferentes. Como actualmente el patrón lo que hace es esto. Tenemos cada enemigo, se desplaza una vez para allá, otra vez para allá, otra vez para allá, otra vez para allá. Llega a este punto, espera un tiempo y después hace lo mismo, pero hacia este otro lado y vuelve a la posición original. Y después cuando está en la posición original, en el siguiente turno va para allá de nuevo. Así, cuatro veces, espera y regresa. Y este es el ciclo completo de el ritmo que están llevando los enemigos, digamos. Ahora lo que voy a hacer es que como tenemos varios enemigos, básicamente lo que tenemos, a ver, vamos a tomar una captura, pero básicamente lo que tenemos son varias filas de enemigos. Tenemos algo así, digamos, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Lo que yo quiero es lograr que haya digamos, un ritmo en el cual los que estén de la mitad para la derecha desplacen hacia la derecha y los que estén de la mitad de la izquierda se desplacen hacia la izquierda. Entonces, ahora todos se desplazan para el mismo lado, pero también quiero que haya un ritmo que haga eso, que divida hacia la mitad o desde la mitad. Para esto, vamos a crear un togleador, digamos, que es básicamente una bandera. eh, que empieza en falso y acá en el cuando se reinicia el ritmo, básicamente que si el tableador está en verdadero, que pase a estar en falso, y en caso contrario, que pase a estar en verdadero. De esta forma va a tablear. O sea, tablear significa va a conmutar su estado, básicamente. De esta forma vamos a tener una variable que acá nos permitirá definir el ritmo de una manera o de otra. Entonces, podemos decir que si el ritmo es verdad, que si este tableador es verdadero, que haga lo que venía haciendo antes, que sería esto de acá, y que si este tableador es falso, haga algo nuevo. Esto nuevo va a ser en la separación horizontal que yo les decía antes. Para esto también lo que vamos a tener que saber es la clase del enemigo, digamos. Vamos a tener que saber si enemy, básicamente tenemos que saber la clase del enemigo. Eh, entonces para esto vemos su variable class. Si class es 0, significa que es de clase 1. Acá podríamos hacer else if enemy.class es igual a 1. Esto significa que es de clase 2.
else if enemy.class es igual a 2. Esto significa que es de clase 3. Ok. Entonces, acá vamos a definir una variable que se llame var n y var m. Y antes en el create teníamos variables que eran locales, como m3, n3, m2, n2, m1 y n1. Ahora esas variables van a tener que ser alcanzables desde otra parte, desde otro evento, porque al estar como estaban, solamente en este script, digamos, eran visibles esas variables. Ahora como le quité el var, van a ser visibles desde más lejos. O sea, desde por ejemplo, la alarma, eh, la alarma 3. Vamos a poder utilizar esas variables que antes solo se podían desde el propio create. Ahora, si enemy.class es igual a 0, vamos a usar n es igual a m1. Perdón, esto sería así. N es igual a n1 y m es igual a n1. Para la clase 2 sería c. Y para la clase 3 sería así. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora, con esto lo que sabemos para este punto es que en n vamos a tener la cantidad de filas del enemigo en cuestión y en m la cantidad de columnas del enemigo en cuestión. Básicamente creo que lo único que nos sirve de todas formas es m, porque con m entre 2 vamos a obtener la mitad. Justamente nos interesa saber la mitad porque esta mitad de acá nos permite definir si hay que mover para la izquierda o para la derecha. Entonces, digamos, cada enemigo tiene dos índices en esa matriz, I y J. I controla el índice en las filas y J en las columnas. Entonces el que nos sirve acá es el índice J de ese enemigo. J-index. Si J-index es menor o igual que M entre 2 menos 1, significa que va a estar de este lado. Entonces, como va a estar de ese lado, lo que va a haber que hacer es esto. Y en caso contrario, lo mismo. Pero ¿dónde va a estar la variación? La variación va a estar en este signo de acá. Veamos si funciona. Hay que ver si sirve esto. Voy a poner para que sea más claro que la operación que quiero hacer es así. Ahí está. Veamos. Perfecto. No, se están superponiendo. No salió tan bien como esperábamos porque se están... A ver, ahí sí. Este es el patrón original. Que con el togleador hace el patrón original. Una vez que cumple el ciclo del patrón original, hace el patrón nuevo que programamos, digamos. Ahí está.
Ahí, ahí. Claro. Em, el problema en sí es... El problema en sí es el propio patrón. El patrón que usamos es el mismo en sí, o sea, es este arreglo de acá. Entonces, esto mueve a la porción de la izquierda, va a mover 4 veces hacia la izquierda. Y a la porción de la derecha, 4 veces hacia la derecha. Después pausa y mueve. Claro, esta segunda parte de acá es la que te mata, digamos. O sea, es la que nos hace, la que nos termina complicando a nosotros porque es la que hace que se superpongan, porque repite 2 veces el mismo ciclo, digamos. O sea, si esto llegara hasta este punto, habría funcionado nuestra idea. Pero como se tiene esta otra porción del ritmo, hace que se terminen superponiendo, digamos. ¿Cómo podemos solucionar eso? Déjeme pensar. Podríamos pensar en hacer dos patrones diferentes y usar el segundo patrón, que es más corto, acá. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los índices vienen limitados por el patrón original. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver. No, y bueno, ya sé lo que podemos hacer. Vamos a poner esto. Vamos a dividir esto en cada porción, digamos. En lugar de que sea universal, que este tobleo se haga para este, digamos, para este caso. Y acá este tobleo se haga para este otro caso. Y entonces ahora vamos a hacer lo que dije recién. Vamos a crear otro patrón que sea más acotado, que llegue solo hasta esta mitad. Que sí va a funcionar. Y bueno, este patrón de acá podemos llamarle como patrón 1 y este patrón como patrón 2. Entonces acá vamos a tener que identificar que esto acá sería con el patrón 1, que es el patrón original. Perdón, con el patrón 1, no sé por qué puse 2 ahí. Y esto acá sería con el patrón 2. Bien. A ver si quedó. Aparentemente sí quedó. Bueno, si probamos ahora, no deberían superponerse en ningún momento. Perfecto, llega hasta ahí. Y ahí llega el otro patrón, que es el patrón original este. Y ahora regresa hacia adentro y debería ser el patrón 2. Todavía no termina el patrón 1. Ahí está, ahora el patrón 2. Muy bien. Tremendo. Entonces esto estaría. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo definir un tipo de ataque específico para cada enemigo. Básicamente nosotros habíamos creado patrones de ataque. Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De estos 8 patrones de ataque, vemos que perdón, empezando por el 5, que sería este es el más básico de todos, el 5, el 6 y el 7, el 8 ya es distinto. Entonces, el 5, el 6 y el 7 son iguales, pero en distintas posiciones. Están deslizados, digamos, en distintas posiciones horizontales. Entonces el 5, el 6 y el 7 son patrones básicos. El 8, el 9 y el 10 son más difíciles. No, y el 11 medio que también. El 11 y el 12 también. Ok. Entonces hagamos lo siguiente. Definamos que... A ver. em, ¿Dónde se le da la orden de atacar a un enemigo? Acá. ¿No? Bueno. Básicamente, acá se le da la orden de atacar a un enemigo. Lo que tenemos que hacer es que el patrón actualmente están todos los patrones metidos en una misma bolsa. Están acá, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer son dos listas por lo menos. Esto tendremos que hacer una lista de patrones que son de clase 1, o sea, enemigos de clase 1, y patrones que son de enemigos de clase 2, que los enemigos de clase 1 son más básicos. Entonces acá podemos poner clase 1 y acá podemos poner clase 2. Class 1 estarían solo estos de acá. Y en class 2 estarían todos estos. Entonces lo que hay que hacer acá es básicamente definir la clase del enemy to attack.class. Podemos hacer un switch en lugar de hacer un... Si hacemos un switch, sería así. En el caso en que sea 0, significa que es un clase 1, un clase 2 y un clase 3. Bueno, si es un clase 0, ¿qué hay que hacer? Hay que indexar, en realidad sería un clase 1, digamos. El 0 es el índice, pero es el índice que representa clase 1. Entonces esto sería... Si es clase 1, va a haber que indexar en la tabla de patrones de clase 1. Si es un clase 2, va a haber que indexar en la tabla de patrones de clase 2. ¿Y qué pasaría si es de clase 3? Los enemigos de clase 3 en el juego original tienen la característica de que cuando salen junto con otros enemigos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, em, podríamos pensar en patrones de ataque de clase 3 por ahora y después ver el tema de cómo son esas salidas conjuntas que tienen los enemigos de clase 3. Por ahora vamos a crear un patrón de clase 3.
Básicamente si vamos a acá al Galaga y ponemos el juego, veamos cómo salen los enemigos de clase 3. A ver, fíjense que los patrones de enemigos de clase 3 son parecidos a los de clase 2. Así que yo diría que usemos lo mismo. O sea que acá usemos... Podemos crear una tabla específica, pero en realidad sería lo mismo. Lo mismo que para la clase 2. Bien. Entonces hasta ahora lo que tendríamos sería ataques que, que ya están segmentados en teoría en cuanto a la dificultad que tiene ese enemigo, digamos. O sea, los enemigos de clase 1 van a atacar con ataques en teoría más sencillos que los de clase 2 o clase 3. Entonces ahora sale un clase 1, por ejemplo, y ese es su ataque normal. Ahora está saliendo un clase 2, hace como el loop. El clase 1 hace su ataque zigzag nada más, no puede hacer loops. El clase 2 hace loops. Bueno, veremos entonces si uno de clase 3, ahora, si sale uno de clase 3 para confirmar que haga el loop. Y después de eso lo que haremos será verificar digamos, el tema de la salida conjunta de los de clase 3. Hacer que cuando salga uno de clase 3 salgan, ahí salió por ejemplo el de clase 3. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es que cuando salga uno de clase 3 salga en conjunto con otros digamos, otros enemigos de otros enemigos que estén esperando por atacar. ¿Ok? Bueno, entonces ahora teníamos este switch acá y tenemos que examinar este caso. Entonces lo que hay que hacer ahora es lo siguiente: definir digamos, definir dos aliados más que tenga el enemigo de clase 3, que serán otros de clase 1 y clase 2, para que le acompañen. Porque no se anima a atacar solo de clase 3, quiere que le acompañen. Vamos a copiar esto mismo que teníamos acá. Y vamos a volver a hacer un do until. Entonces esto acá em, hay que, o sea, aparte de controlar lo mismo que antes, hay que verificar que hay que verificar que ese, o sea, esto será para, lo que voy a escribir a continuación es para identificar el primer eh, enemigo y sí, el primer acompañante, vamos a poner. Identificar al primer acompañante. El primer acompañante, esto que vamos a llamar 1, vamos a poner índice, o sea,
una extensión al nombre de variable para identificar bien. Bien, todo esto es 1 ahora. Entonces, acá, digamos, esto va a ejecutarse si, básicamente, si el número de enemigos es mayor que 1, no que 0. Porque ya estás contando al propio enemigo de clase 3 y necesitas que hayan 2 por lo menos para hacer lo que queremos hacer. Entonces por eso verifico que haya más de, o sea, el número de instancias sea mayor que 1 en lugar de que sea simplemente mayor que 0. Porque necesitamos, por ahora, 2 enemigos, no solo 1. Y además necesito que, claro, que aparte de que de que haya más que uno, también necesito que sea de clase diferente a... O no sé si hace falta que sea otra clase, porque ahí ya podemos entrar en conflicto. Mejor dejamos así que ataquen con cuantos quieran. O sea, con que haya... Van a ir más de uno. O sea, lo que yo estaba por decir es que verifiquemos también que ese acompañante no sea de clase 3, porque de clase 3 ya es este de acá que va a salir. Pero estoy pensando eso puede entrar en conflictos, porque si hay más, o sea, si justo hay más que uno, pero ese adicional también es de clase 3, quedaría, este loop no se cerraría nunca y bueno, entonces mejor dejamos así como está. Entonces acá seleccionaste un amigo y le diste, digamos, la orden de atacar. Ahora hay que hacer de vuelta un switch anidado acá. Este switch anidado, a ver, este switch anidado nos va a permitir darle la orden a ese acompañante. Pero si el acompañante es de clase 3 también, ya no le voy a pedir que haga lo mismo que estábamos haciendo nosotros. O sea, que simplemente haga su patrón. O sea, si el acompañante es de clase 3, que ese acompañante de clase 3 no busque otro acompañante, o sea, estarías entrando de nuevo en la misma. Así que no. Hasta, hasta ahí llega, porque si no entrarías en una situación recursiva y mejor limitar a esto. Y bueno, ahora hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para identificar al segundo acompañante. Hasta ahora tenés el primer acompañante. Uy, no sé qué pasó ahí. Ahí está. Ahora hay que identificar al segundo acompañante. Identificar al segundo acompañante. Para identificar al segundo necesitas que el número de instancias sea mayor que 2. ¿Por qué? Porque estaría el enemigo de clase 3 original, ese sería el primero, la primera instancia. Después el segundo sería el primer acompañante y el tercero sería el segundo acompañante. Y acá vamos a poner todas las variables con una extensión que termine en 2. Acá estoy viendo que me estaba olvidando de poner la extensión 1 en estas partes. Y acá me estaba olvidando de poner la extensión 2 en estas partes.
Bueno, ahí estaría en teoría. Veamos. A ver. Sale uno de clase uno. Sale uno de clase 2. Otro de clase uno. Bien. Estamos esperando a que salga el de clase 3 para ver que ahora salga acompañado. Pero hasta ahora no salió ninguno de clase 3. Ahí está. Tremendo. Tremendo, señores. Increíble. Increíble, increíble. Perfecto. No, miren. Está muy bueno. Bueno. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es algo que tiene el juego, que se trata del retorno de los enemigos. Fíjense que si... Uy, bueno, ahí murió. A ver si me queda una vida más. Cuando un enemigo intenta atacar, si llega hasta lo más abajo posible, regresa. O sea, regresa a su posición original. Si sale por abajo, vuelve por arriba, como se vio ahí en lo último. Eso hay que hacer ahora. Entonces los enemigos tienen que... Hay que codificar que los enemigos si se exceden cierta... Digamos, vamos a poner acá. Si su variable y de posición es mayor que la de la ROM, el ROM height, significa que ya fueron tan abajo, los enemigos se fueron tan abajo que ya no se ven en la ROM. Entonces necesitamos que vuelvan hacia arriba. Pongamos y es igual a menos, no sé, menos eh, sprite height, no, sprite get height, sprite index. Entonces ahí van a volver lo suficiente como para que no se les vea. Y vamos a poner en falso su start attack porque ya terminó su ataque. Y necesitamos que regresen a su... necesitamos que regresen a su posición original, digamos. O sea, que el pattern end sea verdadero. ¿Ok? Entonces ponemos intro move es igual a true. No, pattern end sea igual a true. Para reutilizar esa porción de código de pattern end que lo que hacía era llevar desde que terminan de hacer el patrón de entrada a su posición de origen. Entonces de esta manera, en teoría, cuando hacen su ataque, van más allá de la pantalla y regresan. Ahora veremos si esto es cierto. Perfecto. Bueno, a ver, ahí hubo un error.
Ahí hubo un error, señores. No regresó tan bien. No, no están regresando exactamente a donde deberían. Mm, hay que pensar bien porque esto puede ser estar entrando en conflicto con cosas que, más que nada, que tienen que ver con el ritmo. Si no tuviéramos ritmo, habrían vuelto a su posición original. Vamos a examinar bien lo que está pasando. Vamos a ver un poco el tema del ritmo. Bueno, a ver. Acá, antes que nada, lo que voy a hacer también, antes de que me olvide, es algo muy importante que no habíamos hecho hasta ahora, es aleatorizar la selección de los enemigos. Actualmente tenemos la función random, que elige cuál es el enemigo que vamos a elegir, digamos, para atacar y para que nos ataquen, mejor dicho. Pero esa función random no es tan random, digamos, porque si se fijan en todas las veces que compilamos el código, siempre salen en el mismo orden los enemigos. Y eso es porque no está esta función de randomize. Randomize lo que hace es que todas las funciones de random sean realmente aleatorias entre cada ejecución del programa y que no exista ese mismo orden de los resultados, ¿entiendes? Bueno, volviendo al tema, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Es esto de acá el problema. O sea, el problema es que, a ver, mm, esta función, claro, esta función servía cuando, básicamente servía cuando los enemigos ingresaban una sola vez. Pero ahora los enemigos ingresan siempre, entonces, como ingresan siempre, lo que hay que hacer es esto. Eh, a ver, como ingresan siempre, lo que hay que hacer es esto. Que se verifique siempre esto, y no solo una vez. Entonces esto se pone en falso, y acá se va a verificar. En todo caso, para este punto, si se confirma, se pondrá en verdadero. Pero hay que ver si es por esto, no estoy seguro. Puede que sea por eso, puede que no. Acá ya entramos en un punto de que programamos tantas cosas que se pueden generar conflictos que después son muy difíciles de deducir los errores que se generan por estos conflictos. Veamos entonces el caso ahora de esta nave, por ejemplo. Sigue con el mismo error. Después tenemos esta otra. Ahora vamos a matar naves, así nos queda un poco más limpia la pantalla. A ver, con la pantalla más limpia veamos. Para mí, algo que puede estar pasando es esto. Claro, acá está el problema, yo entiendo por qué. El problema es que el ente X solamente se actualiza si no empezó a atacar el enemigo. Pero en realidad, digamos, esto tiene que actualizarse siempre porque por más que esté atacando, se tiene que actualizar su ente X. A lo mejor no su X como tal, pero su ente X sí. Entonces por eso después vuelve con el ente X desincronizado
y por esa razón queda desordenado, digamos. Entonces es por eso el error. Hay que actualizar. Lo que hay que hacer es quitar esto del... Va a ser un poco más complicado en esta porción del código de acá, pero en sí lo que hay que hacer es esto. Es quitar el lento X, quitar de esta condición. Que esta condición solo sea para la posición en X como tal. Entonces acá para este caso va a ser un poco más complicado porque hay una porción muy grande de código que está... Ahora lo que podemos hacer es esto. Poner esta condición de acá. Solamente encima de esto. Así como se ve acá. De esta manera, como les digo, la posición final en X se va a actualizar incluso aunque esté atacando. Y de esa manera va a quedar más sincronizado todo. A ver. Perfecto, ya funciona. Era por eso. Bueno, estamos viendo que ahora todos los enemigos vuelven correctamente a su origen, digamos. Eso está perfecto, es lo que queríamos corregir. Quiero ver cómo será el caso cuando salgan varios. Ok. Todavía no salió ninguno de tres. Bueno, si queremos que salgan de tres podemos matar a varios, así disminuimos la posibilidad de que salgan otros que no sean de tres. A ver. Lo que no entiendo es por qué hay ataques así como este que son... Ahí está. Ahí salieron varios. Tremendo. Está muy bueno, muy bueno. Lo que no entiendo es por qué hay ataques que son así y simplemente... Así. O sea, ¿por qué hay ataques que son así? No, no entiendo ese error de por qué existen esos ataques. Son ataques verticales nada más. Esto parecen ser... Claro, ya me da una idea de por qué. Ya estoy medio seguro de por qué puede ser esto.
es porque los enemigos, me estoy dando cuenta que este error ocurre con aquellos enemigos que ya atacaron. O sea, hay algo que no se está reinicializando luego de haber hecho el ataque. O sea, el problema es que al hacer el ataque se activan algunas variables que después no se vuelven a activar. Eso es, creo que tiene que ver con el índice este de acá del ataque. Este índice de acá. Se tiene que reinicializar esto. Ahí está el problema. Como habíamos reinicializado todo esto, también hay que poner esto en cero, la ruta en cero. Y en teoría con eso ya vamos a solucionar el problema de esos ataques rectos que estábamos viendo que sucedían. Algo que quiero hacer también es después aumentar un poco el tiempo con el que o sea, algo que nos va a permitir variar los niveles es el tema del tiempo del ritmo, digamos. Hacer que los tiempos de ritmo sean más, no sé, más rápidos. Porque cada vez que querés atacar, digamos, va a ser más difícil mientras que tengas ese ritmo en movimiento, es más difícil acertarle a los enemigos. Y esa es la idea justamente. Entonces vemos que ahora ya no hay casi, no he visto ningún ataque recto, por lo cual hay otro error que ya ha sido solucionado. Vamos a matar algunos más. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver un caso acá particular en el que solo hay dos. Claro, hay un bucle infinito ahora. Me estoy dando cuenta que estamos ante un caso de un bucle infinito en donde está intentando buscar alguna instancia que no va a existir. Entonces esto es un error que va a haber que corregir porque es bastante grave. Bueno, antes de hacer la prueba de todo esto que venimos programando, eh, me estoy dando cuenta que nos faltó poner acá una condición que especifique que la instancia seleccionada para ser el primer acompañante no tiene que ser igual a la instancia original del ataque y lo mismo con, con el segundo acompañante. O sea, el segundo acompañante no puede ser igual al primer acompañante. Y otra cosa que estoy viendo es que me parece que acá fue una mala idea utilizar floor random. Para esto existen funciones más específicas en GameMaker de random como iRandom que permite obtener enteros. Antes lo que estábamos obteniendo eran números decimales que se redondeaban con el floor, pero eso no es una buena práctica porque puede llevar a errores muy específicos, como en el caso en donde, como digamos, si tenés solo dos instancias, el iRandom va a quedar en, va a estar buscando entre 0 y 1 y siempre va a dar 0 porque, perdón, el floor random, si pones floor random 1, siempre el resultado va a ser 0 de esa operación cuando debería ser o 0 o 1. Es un error muy específico que me acabo de dar cuenta y bueno, por eso en lugar de poner floor random vamos a poner simplemente iRandom, que fue lo que debimos haber hecho desde un principio y que nada, eh, esto nos va a evitar muchos errores en el futuro. Em, ¿Qué pasó acá? Ah, faltó borrar esto. Ahí, acá tenemos otro.
Ahí. Ahí. Y vamos a buscar acá en el search otros lugares donde tengamos flora. Ya no hay más, o sea que esto está. Bien, vamos a probar entonces lo que programamos. Vamos a ver si... Ahora voy a quitar esto. Bien, vamos a probar lo que programamos. En teoría, ahora el ataque del enemigo 3 debería involucrar a 3 enemigos conjuntos, digamos. Ok, esto está bien. Perfecto. Vamos a probar un caso más en el cual solo quedan 3 enemigos. Bueno, no pude probar porque justo maté al tercero. Perfecto. Bueno, esto ya funciona entonces. Ahora lo que voy a hacer es aumentar un poco la velocidad de esta alarma para que sea más rápida el desplazamiento, digamos. Eh, a ver, veamos cómo queda con el desplazamiento más rápido. Me gusta. Está bueno, está bueno, está bueno. Muy bueno. Bueno, otra cosa que voy a hacer es limitar la cantidad de balas que pueden salir. Básicamente, en el objeto player, vos presionas X y crea una instancia de una bala. Pero las balas nunca se eliminan, digamos. O sea, hay que hacer un código que, sí, vamos a poner en el begin step. Si y es menor que 0, significa que ya fue tan arriba la bala que salió el error. Instance destroy. Y otra cosa que hay que hacer es que al presionar X se dispare solamente si instance number objeto bala es o sea, si es menor o igual que 2. De esta forma solo vamos a limitar a 2 balas por... Epa. Acá pasó algo raro. ¿Por qué no me deja disparar más? ¿Qué onda? No me deja disparar más. ¿Cuántas? Ah, puse enemy ballet. Claro, esto no es enemy ballet. Esto va en ballet. Me estaba equivocando. Ahí está.
Entonces ahora sí. Bueno, tampoco, ¿por qué? O sea, no deberían crearse tantas balas. Mm, ¿Qué está pasando acá? A ver, dibujemos en el evento draw, dibujemos draw text 50 50 instance number objeto bala. Y en el objeto player, en teoría crea solamente si la cantidad de instancias es menor que 2. Que hay 0. Claro, es por un error lógico, digamos. Acá estás comprobando que para crear la siguiente bala tienen que haber, eh, o sea, estás dando la chance de que hayan dos, porque estás diciendo menor o igual a dos. Entonces ponele que hayan dos. Si hay dos, si ya existen dos, vas a poder crear la tercera. Entonces acá debería ser menor que dos. Entonces ahí sí solo puedes crear. Y bueno, otra cosa que voy a hacer es que la bala sea más rápida. Eh, Así que vamos a ponerle -10. Más rápida incluso. Y también quiero que sea un poco más. Que sea un poco más angosta la bala. No tan ancha. A ver ahí. Puede ser. A lo mejor no tan rápida tampoco, porque. No poner -10 nada más. Mm, bueno. O sea, lo que no me gusta es que si, si spameas balas, digamos, puedes matar a todos muy fácilmente. Y en el juego original eso no es así. A ver, vamos a recargar. O sea, en el juego original yo puedo estar spameando balas. Y las balas son más lentas igual. Esa es otra. O sea, las balas son más lentas y aparte el desplazamiento en sí de la nave es más lento. Eh, Así que voy a volver a poner al -8 nada más. Y a la nave esta le voy a poner una velocidad de 3. A ver si de esa manera es. Claro, ahí creo que sí se está haciendo más difícil lograr
matar a todos, aunque bueno, de todas formas sí. De todas formas sí es posible. Mientras que acá, lo que es cierto también es que parece un poco más ancha este espacio, el espacio que hay acá para... Ok. Bueno, eh, por ahora dejamos así. Esto vamos a dejar para otro video. ¿Y qué más podemos hacer ahora? Em, porque ahora lo que tenemos es esto y nada, a ver, podemos intentar... Ok, vamos, estoy viendo que el enemigo que es de clase 3 tiene 2 vidas. O sea, hay que pegarle 2 veces para que muera. Entonces lo que voy a hacer acá es duplicar este sprite y vamos a pintarlo de color azul. Porque es como un color azul esto. Algo así es. O sea... No, en realidad es azul, blanco y rojo. Ok. Esto sigue siendo rojo y acá es blanco. Y es un azul un poco más oscuro. Así. Bueno. Vamos a crear los enemigos en el control. Creamos los enemigos acá. Que sería en esta parte de acá. Vamos a crear una variable que se llame vidas. O vida. Life. Y vamos a hacer que en el caso de enemigos de clase 3 tengan 2 vidas. En el caso del enemigo de clase 2 tengan 1 vida. Y en el caso de enemigo de clase 1 también se tenga 1 vida. Ahora, en la colisión del objeto de la bala con el objeto enemigo, si other, en realidad sería primero other.leave life menos menos. Y después pegamos esto y decimos si other.life es igual a 0, instance destroy other. Y acá en objeto enemigo decimos si 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 tu clase es igual a clase 2, si life es igual a 0, perdón, es igual a 2, sprite index es igual a 4. Perdón, es 0, 1, 2. Entonces con esto en teoría van a quedar con las vidas. Va a cambiar de sprite cuando el enemigo de clase 3 le peguen un disparo. Uy,
¿Qué pasó acá? No, claro, acá no es sprite index, es image index. Ahora sí. Bien. Entonces le pego un disparo al enemigo verde de clase 3 y queda de color azul. Y ya cuando le pego el segundo se muere. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear una animación que sea de... Voy a crear un nuevo sprite. Create sprite. Que sea de 32 de ancho y de 96 de alto. Y voy a poner que esté centrado en top center. Ok. Ahora lo que voy a dibujar acá son grids de 32 por 32. Y asumiendo que, digamos que asumiendo que el enemigo va a estar acá, lo que voy a dibujar son como una especie de ondas. Algo así, digamos. Bueno, esto voy a llamarle como eh, SPR Wave o... No, no sería Wave, sería... Sí, está bien Wave. Es un buen término para referirnos a la onda. Esta onda es como la de abducción que tiene el enemigo de clase 3. Entonces ahora vamos a crear un... Sí, puede ser un objeto. Object Wave. Y le voy a poner el sprite que creamos recién. Y bueno, este sprite tiene... va a tener un image index en 0 y un image speed de, no sé, pongámosle 1 por ahora. Entonces, ahora vamos acá y básicamente sí, lo que sucedía antes es que este ataque es genérico para todos los enemigos. Em, a ver, ¿en qué momento los enemigos disparan? Eh, Begin step. No, no es acá. Ah, tienen una alarma para disparar. Ok, no es lo mejor, pero bueno, tienen una alarma. Lo que yo voy a hacer es que al momento voy a usar esta alarma también. Eh, si clase es igual a 2, es el enemigo de clase 3. Else. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear nuestra onda, digamos.
Wave. Pero, ¿qué pasa? Vos estás atacando todavía. Entonces lo que hay que hacer es frenar esto. Em, a ver, ¿cómo podemos hacer? Ok, voy a crear una variable que se llama special attack en falso. Entonces, acá voy a poner si no hay ningún ataque especial, que siga como antes. Pero si existe ese ataque especial, lo que voy a hacer es poner la velocidad en 0. ¿Ok? Entonces, em, nosotros ahora creamos una, digamos, creamos una onda en esta alarma de acá. Y a esa onda vamos a poner var wave igual a wave.owner es igual a self. O sea, lo que le estoy diciendo acá es que a la onda que creamos, que su dueño es esta instancia del objeto enemigo, digamos. Y acá, básicamente vamos a poner un evento que se llame other. Hay un evento que se llama... A ver, déjenme fijarme. Other user events. Acá está. Other animation end. Cuando se termine la animación, básicamente decimos al owner, le vamos a decir, al owner le vamos a decir que si todavía existe, instance exists, le diremos que su special attack será falso. Y acá se va a destruir la onda. ¿Ok? A ver, vamos a ver también que acá nos falta poner que el special attack sea verdadero. Veamos. Ok. Epa. Me gustó, me gustó. No sé si se vio eso. O sea, nada mal para el primer approach. Está muy bien el ataque especial del enemigo 3. A lo mejor le pondría un poco más lento la animación esta de la wave. 0.3. Y
que haga el ataque más, digamos, más tiempo después, digamos. O sea, en... A ver, es que tampoco me convence el hecho de que el ataque este sea a través de una alarma. O sea, este sí puede ser a través de una alarma, pero este otro no. Vamos a hacer esto. Mm, voy a poner, lo que hicimos antes, voy a poner acá. Si y es mayor o igual que rom height menos 32, no menos, sí, menos 32, menos 96. Y bueno, lo que voy a tener que hacer también es, si tenés el Special Attack, vas a tener que poner otra variable que se llame Special Attack Released o algo así, que se ponga en falso acá, que se ponga falso acá y que se ponga en verdadero acá. A ver cómo va ahora. Ok. Bastante bien, ¿eh? Me gustó bastante, che. A ver, le voy a matar a este. Claro, este error te sé por qué ocurre. Ocurre porque estás dando la chance de que ambos usen el mismo pad. Eso voy a arreglar enseguida. Pero antes quiero arreglar el tema este del wave. Em, que esté 16. Claro, es que ahora esto en realidad tiene unas dimensiones de 30. Entonces voy a poner que sea de 30 acá. 30 y acá. Ahí estaría. Veamos ahora. Ah, también voy a arreglar de esto, los que le decía antes.
Claro, el problema que vimos recién es porque acá cuando seleccionas los acompañantes y todo eso, hay que crear una lista. Hay que crear una lista de cuáles son los patrones que va a usar cada uno. Entonces, em, vamos a crear una lista de var atk-patterns de vacía. Y acá me interesa más que nada esto. Acá vas a poner array push esto. Vas a poner en la lista todos los patrones que van a usar cada uno de los enemigos. Entonces acá ya pusiste esto. Bueno, ahora vas a elegir este otro, ¿no? Entonces esto va a haber que hacer una elección tantas veces como sea necesario para que o sea, vas a tener que volver a elegir tantas veces como sea necesario em, hasta que esto, a ver, necesito una función para determinar si una variable existe. Array contains, a ver si existe eso. Array contains, ok. Entonces el array que evalúo es el array de atk patterns list. Vamos a llamarle atk patterns list por si ya existía ese nombre. Entonces acá vos, el enemigo de clase 3 elige su patrón y guarda ese patrón en la lista. Pone su patrón en la bolsa, digamos. El primer acompañante, que va acá, pondrá su patrón en la bolsa también. Va a poner su patrón ahí en la bolsa. Pero antes va a evaluar que su patrón ya no esté en esa bolsa, digamos. Entonces va a evaluar esto hasta que su patrón no esté en la bolsa. Y en ese caso, si no está en la bolsa, lo pondrá. Array push. Si no está en la bolsa su patrón, lo pondrá en la bolsa. Y acá también. Y lo mismo con este caso.
Y finalmente debo hacer lo mismo, pero con el segundo acompañante. Entonces, acá debo hacer lo mismo acá. Debo hacer lo mismo acá. Y debo hacer lo mismo acá. Claro, pero acá también me está faltando poner en la bolsa. Pero antes voy a corregir esto de acá. Voy a corregir esto de acá. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es poner en la bolsa. Con el array push. Array push. Array push. Y array push. Entonces acá pongo el de clase 1, acá pongo el de clase 2 y acá pongo el de clase 3. Ok. Veamos si sirve. Bueno, estamos con un error acá. Array push. Ah, es que se cambió el nombre de la bolsa. Se llama ATK Patterns List. Acá. Creo que solo ahí faltó poner el nuevo nombre. Bueno, comprobemos. A ver. Bastante bien. Nomás no entiendo por qué sale. eh, no entiendo por qué sale mal el. A ver, voy a hacer lo siguiente. En el objeto wave voy a hacer. em, voy a hacer lo siguiente. Si instance exists owner. Si existe su creador, su x será igual a su x. Caso contrario, le tenés que morirte. Instance destroy.
A ver, a ver, a ver. Muy bien, ¿eh? Bastante bien. No sé qué más le podría ajustar. A lo mejor queda un poquito corto. A lo mejor debería ser un poco más larga la onda. Em, o a lo mejor debería crearse un poco más arriba. O sea, top center. Y a lo mejor también el enemigo debería no tan abajo iniciar el ataque. No tan arriba iniciar el ataque. A ver, a ver, a ver. Bastante bien. A ver, una vez más. Sí, me gusta, ¿eh? Lo que sí nada más es que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner que el depth sea igual al loaner.depth menos 1. Para que quede siempre un poquito más arriba para que quede un poquito más arriba que su creador, digamos. Y otra cosa que voy a hacer es arreglar esto porque no me está gustando tanto el resultado. Bien. Si con esto funciona, terminamos. A ver. Muy bueno, muy bueno. Me gusta, ¿eh? Em, lo que sí voy a ver si puedo hacer que empiece un poquito más atrás el origen. No sé si se puede. 16 menos 15. Antes de probar también digamos, esta última versión, eh, hay un error que estaba viendo que empiezan de forma abrupta los enemigos luego de haber atacado y deberían deslizarse hacia su path. Eso se soluciona haciendo que esta variable luego de atacar se restablezca en falso. Entonces sí, este fue el resultado del capítulo de hoy, así que vamos a ver bien. Bueno, la organización de todos los enemigos como siempre. Ok, ahí va, ahí va. Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno el resultado. Vamos a esperar un último ataque. Ahí va. Tremendo. Y bueno, señores, este fue el resultado del video de hoy. Quedaría un video más, así que nada, espero que les guste y me acompañen a terminar esto que está muy lindo y bueno, me alegra mucho de que esté quedando tan bien. Así que nos vemos y que viva el Game Maker Studio. Adiós.